Bien, tengan buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase esta noche. Estamos en la lección número 2. Es la continuación sobre la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte. Permítanme, creo que alguien se conectó. Sí. Mm. Buenas noches, bienvenida hermana Alejandra. Hola hermano, buenas noches. Buenas noches. Nos quedamos más o menos en el slide número 18 sobre la iglesia. Ya habíamos visto que hay dos ordenanzas instituidas por el Señor Jesús. Buenas noches, bienvenida hermana Elsie. Buenas noches. Buenas. Entonces teníamos el bautismo y la cena del Señor o la Santa Cena, como también se le menciona, que no son requisitos de salvación, pero sin embargo son pasos de fe, son eh, como una forma de poder ser obediente y mostrar públicamente ante los hermanos nuestra fe. Y pues la cena del Señor, pues anunciamos que Cristo venga, además de poder conmemorar, recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cada vez que lo hacemos, pues lo hacemos eso, ¿verdad? Como una conmemoración de su muerte y su resurrección, además de la esperanza de gloria de que Él vendrá. Bien, entonces nos habíamos quedado con los textos de referencia, que son varios. Vamos a iniciar con Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 19. Les voy a leer yo para ir avanzando rápido. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y, perdón, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, aquí hay una nota al pie que dice que en este caso a esta palabra de el nombre de Pedro, ¿verdad? Que él se llama realmente Simón, pero el sobrenombre que le puso el Señor es Pedro, que viene de Petros. Y la palabra que usó el Señor Jesús en este caso es Petra, para roca. Entonces no está hablando de lo mismo. Ahí porque hay una, bueno, la iglesia tradicional pues habla de que hay una sucesión apostólica, el que el Pedro fue el primer papa y bueno, y hay una teología, una serie de doctrinas que surgen a raíz de eso, pero recordemos que el fundamento de la iglesia, hola. Justamente eso le iba a preguntar. Ah, ¿Por qué? O sea, yo quiero entender una cosa. ujú. ¿Por qué realmente en el catolicismo toman como base ese versículo para llegar a poner un papado? Es por lo que dice literalmente, o sea, de alguna forma da a entender, o sea, cuando, al leer el texto, ¿verdad? Hacer una lectura rápida, uno dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como el nombre del Pedro significa piedra, entonces uno en el contexto uno dice, ah, bueno, entonces le está diciendo que sobre esta piedra que es Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, aunque eso no significa, o sea, no da a entender claramente de que Pedro va a ser el líder de la iglesia, porque si nos fijamos en el Nuevo Testamento, él no era el único líder, habían tres pilares en la iglesia primitiva, estaba Santiago, estaba Juan y estaba Pedro. Y en ningún momento Pedro tomó como el liderazgo del supremo líder, ¿verdad? Sino que ellos tres eran como los pilares principales. Entonces no es que, o sea, no vemos esa evidencia, por lo menos en el Nuevo Testamento, de que efectivamente haya habido un apóstol que estuviera por encima de todo, ¿verdad? Entonces, de por ahí viene esa teología de que Pedro era el primer papa, aunque el nombre de papa no había sido asignado hasta cientos de años mucho más adelante. Entonces,
sí, o sea, es una, como algo hacerlo al llegue, pues, como para decir de que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, pero nosotros sabemos que la iglesia de Cristo es espiritual, no tiene una denominación, porque de ser así, pues tendríamos que pertenecer a esa iglesia terrenal, con un nombre terrenal, y entonces la salvación sería por obras, por pertenecer a esa iglesia terrenal, denominacional. Entonces, pero no, ¿verdad? La iglesia es espiritual. Ahora, sí es cierto algo que tanto Pedro como los demás apóstoles era parte del fundamento de la iglesia. Por eso en otro texto bíblico dice que tanto los apóstoles como los profetas eran los fundamentos de la iglesia, siendo la piedra angular o la piedra principal el Señor Jesús. O sea que en este contexto, y por eso hace distinción entre Pedro y roca, piedra y roca, que Petros creo que es como piedra pequeña, traducido del griego, y Petra es como peñasco, una roca grande. Entonces, la roca en este caso es el Señor Jesús. Y eso pues lo vemos evidenciado en el Antiguo Testamento también, que dice de que la piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra del ángulo, ¿verdad? Entonces a esa piedra, o sea, el Señor Jesús se refería a esa profecía del Antiguo Testamento y muchas otras, ¿verdad? Acordémonos que en todo el Antiguo Testamento hay un montón de figuras, de sombras, de cosas que apuntan al Señor Jesucristo. Entonces, más o menos por ahí va la explicación, hermano. Igual vamos a leer otros textos bíblicos por ahí, Muchas gracias, hermano. ¿ok? Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efectivamente, la iglesia del Señor, pues, si bien es cierto, a lo largo de la historia han habido situaciones en donde ha estado acorralada la iglesia, en el sentido de que, bueno, la palabra de Dios fue eclipsada por mucho tiempo, no se podía tener acceso a la Biblia. También, hubieron muchas guerras santas, entre comillas, ¿verdad? Hubieron muchas persecuciones. Y en fin, pues al día de hoy todavía existen ese tipo de persecuciones en algunos lugares del mundo. Y de igual forma, el sistema mundo, la gente que está inmersa en ese sistema, nosotros nos miran y así como legalistas, nos miran como fundamentalistas, nos miran retrógradas, nos miran como que somos bichos raros, ¿verdad? Y es porque nosotros no somos del mundo, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Y de hecho eso lo vimos la semana pasada, que era común que íbamos a ser vituperados, que significa ser censurados o desaprobados. ¿Por quiénes? Por el mundo. Digamos, cuando nosotros nos levantamos y decimos el diseño original es hombre y una mujer, ¿verdad? Que se casan, que tienen hijos, que forman una familia. No creemos en la ideología de género, no creemos en el aborto porque eso es prácticamente asesinar una vida, que si bien está en el vientre de la madre, pero esa vida ya es un ser humano, pues no es que tenga un animalito allá adentro que está creciendo, ¿verdad? Sino que es un ser humano que si uno toma el ADN, tiene su propio ADN único, que ni siquiera es el mismo ADN de la madre, o sea, estamos hablando de un ser humano. Permítanme. Buenas noches, hermano Juan José, bienvenido. Pero bueno, entonces, así dice el texto bíblico y en el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y eso pues podría dar a entender de que le está diciendo directamente a Pedro eso y por eso es que se dice de que, bueno, y de hecho en las caricaturas así lo ponen, ¿verdad? Ah, buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. En las caricaturas así muestran a Pedro que está en el cielo con una puerta, ¿verdad? Y él tiene las llaves. Entonces, algo así es como la figura de las caricaturas que muestran a San Pedro, ¿va? Pero esto no es que se le estuviera diciendo solo a él. De hecho, hay un pasaje que creo que lo vamos a leer.
Ajá, por ejemplo, este, que está en el mismo Evangelio de Mateo, solo que un par de capítulos adelante, dice Mateo capítulo 18, versículos del 17 al 18. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, sumamente idéntico a lo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Entonces, hace referencia a la iglesia, tiene esa potestad. ¿En qué sentido? Bueno, esto habla del el proceso disciplinario que tiene la iglesia. Entonces, si digamos, un hermano peca contra otro hermano y este hermano no se quiere arrepentir, no quiere aceptar su, eh, ¿qué? Su falta, ¿verdad? Entonces, hay un proceso que se tiene que seguir. Primero hablarlo personalmente con la persona, si la persona no entiende, pues se le puede llevar un par de testigos para que conste esa situación. Y si no, pues se le tiene que decir a la iglesia. Y si aún así en la iglesia, que se hace público esa situación, no lo acepta, no quiere cambiar ni nada, pues habría que tenerlo como gentil y publicano. O sea, esa es una expulsión prácticamente. Y ahí se menciona ese contexto de que lo que se atare aquí en la tierra será atado en el cielo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa potestad tiene también la iglesia y por ende, aquí inmerso de forma eh, no directa, pero sí indirectamente, habla de una membresía, que eso va a ser una lección más adelante, porque ¿de qué forma se va a expulsar a una persona si no pertenece a una entidad, en este caso, que si no pertenece a la iglesia local, en este caso, porque no es de que todas las iglesias de todo el mundo se van a reunir en un solo lugar y tomar la decisión, ¿verdad? De, o sea, hacer expuesta la situación de un hermano X a toda la congregación, no se puede. Tiene que ser en contextos de iglesias locales. Y si hay iglesias Hola, locales, hola, adelante, hermano. gracias, buenas noches. Buenas noches. Podría, no sé, ser un poquito más explícito con eso de lo que amarrares en la tierra, lo desatarás en el cielo y lo que desatarás en el cielo lo desatarás, porque no logro entenderlo. Sería tan amable, hermano. Sí, sí, de acuerdo. Es un tema un poco complicado, ¿verdad? Yo lo voy a explicar con respecto al versículo que estamos estudiando, que en este caso, en el tema del proceso disciplinar, si un hermano de plano no quiere aceptar su error, no quiere compensar a la persona que ha defraudado, no quiere arrepentirse, entonces aquí el contexto es de que se tiene que hacer un proceso, ¿verdad? Primero hablar con él, después tener dos testigos, etcétera, y después decirlo a la iglesia, y si a la iglesia esa persona no lo oye, se tiene como gentil o publicano, o sea, ahí estamos hablando de una expulsión, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo es que tiene esa potestad la iglesia de hacer eso? Pues ahí lo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, es la iglesia dándole como potestad a la iglesia, ¿verdad? De alguna forma, de poder tener esa capacidad de poder expulsar a alguien. Ahora, en el versículo que vimos anteriormente, hablando de las llaves del reino, también se refiere al Evangelio, porque la llave viene siendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos esas llaves que podemos usarlas para poder abrir los ojos de las personas y que puedan entrar en el reino. No por nuestra capacidad, obviamente, ¿verdad? Porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas, de poder creer en el Evangelio, en las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, nosotros podemos evangelizar, hablarle a las personas de Cristo y con eso pues apoyamos en eso, en poderle abrir las puertas del reino a esas personas, de poder que puedan ser parte de la iglesia de Cristo. En ese aspecto también todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Por eso que yo mencionaba anteriormente, de que Dios no solamente predestina a sus hijos, sino los medios por los cuales esos hijos van a llegar a los pies de Cristo. No sabemos nosotros quién es salvo y quién no. Nosotros tenemos como responsabilidad
la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todos, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos quién es salvo y quién no. Entonces, esa llave del reino es la que todo cristiano tiene. Entonces, más o menos por ahí va la explicación, hermano. Sí, es un tema un poco complejo también. Pero bueno, de ahí está otro texto bíblico, Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29, siempre en el contexto de iglesia. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se acuerda que habíamos visto que habían dos ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo? Esta es una que tiene que ver con la cena del Señor. El contexto de este momento era sobre la celebración de la Pascua. El día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, tenían que sacrificar al cordero de la Pascua, que tenía que ser un corderito de 8 días, no me acuerdo, pero tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin ninguna patita quebrada, que estuviera íntegro con sus ojitos y todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso representa la pureza y la santidad del Señor Jesucristo. Acordémonos que el Cordero sin mancha es el Señor Jesús. Entonces, todos los elementos del Antiguo Testamento, por ejemplo, la Pascua, el Cordero Pascual, todo eso apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente, el Señor Jesús era la Pascua. Entonces, eso estaban celebrando en ese momento los apóstoles y el Señor Jesucristo. De hecho, si se fijan en este relato, no se hace referencia del Cordero de la Pascua, solo se hace referencia al pan y a la copa. Algo curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento no incluyeron ese detalle porque el Cordero era el Señor Jesucristo, es el Señor Jesús. Pero bueno, el punto aquí es de que esa institución de la Cena del Señor fue dado por el Señor Jesús para que nosotros lo hiciéramos hasta que Él venga. Todas las veces que lo hiciéramos, pues hay que hacerlo en memoria de Él. Como símbolo del nuevo pacto en la sangre de Él. Entonces es muy importante que nosotros lo sigamos haciendo todas las veces que lo hagamos. Ahora, ¿con qué frecuencia se hace? Hay un tema más adelante, hay una lección más adelante que vamos a hablar sobre esos detalles. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. La gran comisión, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de esa, se le dice algo así como una fórmula bautismal, ¿verdad? Porque aquí lo dice explícitamente, y tiene sentido porque Dios es en 3 personas. Por lo tanto, no hay una jerarquía, por así decirlo. Entonces el bautismo se puede hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otras denominaciones que lo hacen en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a lo que se lee en el libro de los Hechos. Pero, o sea, el contexto es un poco complicado porque, o sea, para el judío no había problema de que ellos creyeran en Dios y en el Espíritu Santo. Ellos lo tenían claro eso. Ahora, la figura del Señor Jesús como el Mesías, que era hijo de Dios, o sea, parte de la Trinidad, era la parte, no parte de la Trinidad, sino que era la persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, esa era la parte que no comprendían y no aceptaban. Por eso es que en el libro de los Hechos se le da más énfasis a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero bueno, ahí es un tema también largo, muy complicado también, pero aquí tenemos evidencia que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, entonces ahí vemos que
esa es la gran comisión que tiene la iglesia, y tenemos que cumplirla, evangelizar, bautizar, y bueno, y aprender las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, ponerlas por obra y tener la esperanza de que Él está con nosotros, a pesar de que vivimos tiempos difíciles. Él está con nosotros y no nos va a abandonar. Entonces, de hecho, en el versículo 18 dice que toda potestad le es dada, tanto en los cielos como en la tierra. Por tanto, dice, id y haced, y etcétera, ¿verdad? O sea que el Señor Jesús ya está sentado en el trono, ya está reinando, su reino ya tiene toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Sin embargo, pues estamos en el tiempo de la siembra, en el tiempo de la siembra. Por tanto, todavía está el trigo y la cizaña, están los buenos y los malos, por así decirlo. Entonces, el pecado sigue habiendo en este mundo y nosotros seguimos pecando también porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por el pecado del mundo es que las cosas están como están. Sin embargo, el Señor Jesús está en su trono, Él sabe lo que hace con Dios Padre, tiene control sobre todas las cosas y todo lo que hace es para bien, de acuerdo a lo que hemos visto en otros versículos. Pero bueno, continúo más rápido. Hechos capítulo 2, versículo del 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el contexto de ese día de Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo, se manifestó y las personas, los cristianos, los apóstoles empezaron a hablar en lenguas. Y bueno, la gente ahí se admiró de todo eso. El apóstol Pedro fue el primero y esa es parte de que él era parte del fundamento de la iglesia, uno de los 12 apóstoles. Él fue el primero que se paró a predicar, a decir, bueno, a hacer su primera predicación. Y fue tan efectiva que ese día se añadieron como 3,000 personas. Imagínense qué efectivo fue esa predicación del apóstol Pedro. Y aquí lo que queremos también recalcar es que no solamente oyeron el evangelio, sino que fueron bautizados inmediatamente. En los tiempos del Nuevo Testamento era un poco diferente a como se hace actualmente. Generalmente hoy en día una persona oye el evangelio, acepta a Cristo, como se dice coloquialmente. Bueno, es la jerga cristiana, se dice así, ¿verdad? Aceptó a Cristo en el corazón. Y pues, Hola. hola, adelante, hermano. Ahí me disculpan todos, por favor, Sí, sí. pero no me quiero quedar con la duda. Mm. Cuando dices que Pedro es el fundamento de la iglesia, entiendo que porque él fue el que empezó a predicar en ese momento de que llegó el Espíritu Santo. Pero, no sé, siento una confusión porque he entendido que el ángulo o el fundamento de la iglesia es Jesucristo, es la roca. Sí, quizás no, Así que estoy algo confundido ahí. sí, quizás no lo dije bien, ¿verdad? Él es parte del fundamento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, por eso es que menciono de que tanto los apóstoles como los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista, fueron el fundamento de la iglesia. Ahora, y está la parte fundamental que acaba de mencionar, y que continúa Efesios capítulo 2, versículo del 20 en adelante, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y como todo buen edificio, ¿verdad? Solo tiene un fundamento. Y como todo buen edificio tiene una piedra angular que es el Señor Jesús. Entonces, en ese aspecto es que les hice el comentario de que
de que Pedro fue parte del fundamento, ¿verdad? Y fue importante también porque inclusive el Señor Jesús le dijo, como 3 veces le dijo, ¿verdad? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, y como 3 veces le dijo prácticamente lo mismo porque Pedro iba a ser alguien importante. Ahora, con eso no estamos justificando el hecho de lo que la iglesia tradicional mira, como mira a Pedro, ¿verdad? No sé si ahí respondo a la pregunta. Bueno, tiene la mano levantada, hermana Alejandra. Adelante, hermano. Hola, hermano. Sí, vea, fíjese que yo tengo una pregunta, porque prácticamente también estamos hablando un poquito de doctrina. Más o menos, ¿a partir de quién o a partir de qué época comenzaron a derivarse otro tipo de doctrinas, o vamos a decirlo así, no religiones, ¿verdad? Pero como por ejemplo el gnosticismo, más o menos así, ese tipo de derivantes. ¿De dónde o cómo fue, o más o menos en qué tiempo fue que comenzaron a salir? El gnosticismo creo que ya estaba en vigor durante el primer siglo en adelante, ¿verdad? De hecho, esos fueron algunos de los temas que varios libros del Nuevo Testamento tocaron. Quiero ver si no me equivoco. En el libro de Judas creo que habla sobre el tema. Bueno, hay varios eh, lugares del Nuevo Testamento en donde habla del gnosticismo, ¿verdad? Y sí, o sea, surgieron también los judaizantes, que eran cristianos, pero eran más legalistas, eran de la línea más del lado judío, en donde decían que tenían que am, circuncidarse para poder ser aceptos delante de Dios, para poder ser parte del mundo cristiano, ¿verdad? Y eso pues los apóstoles como fundamento con los profetas y siendo piedra angular el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos hicieron el primer concilio de Jerusalén y determinaron, ¿verdad? Que no, que los cristianos, los gentiles que vienen a los pies de Cristo, no se les tiene que como enseñar de esa forma, que tienen que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, porque estarían enseñando un evangelio por obras. Entonces, en ese aspecto ellos pues les mandaron una carta y bueno, eso es otro tema, ¿verdad? El punto es de que sí, o Ah, sea, hola. ok, pero vaya, pero básicamente eh, siempre en el tiempo de Jesús, vamos a decirlo así, en el tiempo de Jesús ya existían otro tipo de derivables de otras doctrinas, así como am, que empezaban a confundir a la gente. O sea, Sí, ya existía, o sea, para todo el pueblo realmente ya existía Dios, ¿verdad? Pero de pronto las doctrinas se comenzaron como a mezclar. Comenzó, bueno, lo que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Entonces comenzó después de Jesús, o sea, después de Cristo, o ya estaban antes de Cristo. sí, fíjese que desde siempre ha habido confusiones, ¿verdad? Desde el principio de la historia, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, por ejemplo, estaban los judíos, el judaísmo como tal, que era como lo más común, pero entre ellos también habían algunos que eran esenios, por ejemplo, que eran un poco más rigurosos. Estaban los fariseos, que de alguna forma también ellos se sentían como más santos que los demás. Y bueno, y habían otras, ¿verdad? Otros tipos de grupos. A medida pasó el tiempo, pues se fue extendiendo más, ¿verdad? Las falsas doctrinas y todo, y era necesario entonces que la iglesia primitiva hiciera concilios para determinar algunas cosas, por ejemplo, los credos, ¿verdad? El credo apostólico, el credo niceno, para poder ah, como delimitar bien la doctrina. Por ejemplo, habían quienes no creían en la divinidad del Señor Jesús, sino que no lo veían como parte, como segunda persona de la Trinidad. Creo que eran Ujú. los arrianos. Eh, ¿Hola? hermano, y
no sé si en el cuarto libro del Apocalipsis, el cuarto capítulo del Apocalipsis o tercero, habla de las 7 iglesias, ¿verdad? Sí. Pero en ese entonces no, o sea, vamos a decirlo así, quiero entender porque me confundo un poco. Dentro de esas 7 iglesias no es que existían diferentes tipos de doctrinas, sino de que practicaban la misma doctrina, pero era diferente como lo practicaban, o sea, o definitivamente eran doctrinas totalmente diferentes y algunas falsas. Bueno, ahí sí el Apocalipsis es bien, bien difícil de poder interpretar, ¿verdad? Sí, con dogma, ¿verdad? Así, decir así es, ¿verdad? Pero definitivamente, según el contexto, era un mensaje que se daba a esas iglesias que estaban en ese momento, Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea, etcétera. Y cada una de ellas tenía su parte buena y su parte mala, y aunque una era más mala y otra era más buena, ¿verdad? Algo así. Aunque depende de la interpretación o de la línea de interpretación que se tenga del Apocalipsis, pues puede variar qué significado tiene, porque una línea, digamos la idealista, piensa que ese tipo de situaciones de esas iglesias son situaciones que se ha estado dando en toda la historia de la iglesia, prácticamente desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida. Y, y de alguna forma es cierto, porque actualmente podemos ver algunos defectos que están allí, o sea, y está sucediendo en la actualidad en algunas iglesias. Por ejemplo, hay quienes han perdido el primer amor. Tal vez hacen muchas obras sociales y cosas así, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, perdieron el enfoque de que tenían que ser cristocéntricas, ¿verdad? O sea, primero el amor que se tiene a Dios, ¿verdad? Bueno, y cosas así, pero, ajá, en ese sentido, pues, no sé si me voy a explicar. Sí, no. Realmente, básicamente la duda que yo tenía era si de esas iglesias que derivaron las doctrinas, pero realmente, bueno, como se acaba de decir, mucha comparación tienen lo que dice el Apocalipsis de esas iglesias a las doctrinas que ahora tenemos. Por eso es que más o menos tenía un poco la confusión, porque si ya existían desde ese entonces, quiere decir que más o menos las doctrinas comenzaron a renacer después de Cristo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, vaya, la palabra doctrina significa conjunto de instrucciones o enseñanza, ¿verdad? Entonces, sí, desde tiempos antiguos siempre han habido doctrinas, ¿verdad? Creencias. am, y bueno, y en los tiempos del Señor Jesús, pues también habían, y posteriormente en la iglesia primitiva empezaron a ver también, y por eso es que hicieron concilios, se hicieron credos, y obviamente, pues llegó un momento en donde, pues sí, las cosas no fue muy bien en- en la iglesia denominacional llamada Iglesia Católica Romana, ¿verdad? De hecho, por eso es que se dio la Reforma Protestante y bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Por Sí, perder el enfoque, ¿verdad? Y, pero sí. bueno, sí, sí, Ok, muchas gracias, hermano. de acuerdo, hermana. Sí, entonces, ajá, y el tema de Pedro, ¿verdad? Él no existe en el Nuevo Testamento una evidencia de que exista la sucesión apostólica. Eso no existe. Es cierto, los apóstoles fueron parte de ese fundamento con los profetas del Antiguo Testamento porque ellos fueron de forma directa o indirecta autores de la Biblia, de toda la revelación que ahora tenemos, que es el fundamento de nuestra fe, pues, siendo la piedra angular, como decía ese pasaje de Efesios, capítulos, quiero ver, Efesios, ¿dónde está aquí? Capítulo 2 versículo del 20 al 21, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ahí es solo para cerrar ese tema que quedó ahí pendiente. Bueno, entonces, híjole, me cambié aquí de... Bueno, aquí es donde quería cambiar. Va,
Bueno, entonces Mateo 28 nos habla de la gran comisión, algo que tiene que hacer la iglesia, que tenemos que hacer como iglesia. Tenemos Hechos capítulo 2 versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Que fueron bautizados como 3000 personas. Ajá. Y ahí está Hechos capítulo 13 versículos del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Podemos ver que en la iglesia tiene que haber, en este caso maestros, ¿verdad? Profetas, ahora como que ha cambiado la forma de cómo ver a los profetas. Un profeta al fin y al cabo es un mensajero de la palabra de Dios y pues la revelación completa la tenemos en la Biblia. Entonces se puede decir que un predicador viene siendo un profeta. Eh, pero es un tema que vamos a ver en los dones del Espíritu, ¿verdad? Más adelante, hay una lección que vamos a hablar de eso. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En este caso todavía no se había puesto el nombre de Pablo. Versículo 2. Hermano, Hola. perdón, tengo una consulta. Sí. No sé si esto ya lo aclaro, pero quizás no le puse atención, pero sí le quería preguntar. Ajá. ¿En qué parte sale que la iglesia es, como dicen los católicos, que es apostólica, católica y no sé qué? Romano. Ajá, ¿en qué parte sale? No ¿Y es. cómo debate esa parte? Vaya, católica viene de la palabra en griego, no me acuerdo cómo se llama, catolicium, no me acuerdo cómo se llama, o de latín, ¿qué significa universal? O sea, el punto es que es universal, y eso es correcto, hay una iglesia universal, y esa Ajá. iglesia universal no es una denominación como tal, sino que es espiritual, y ahí está la cuestión, ¿verdad? De hecho, el credo apostólico, por eso que hace referencia a la iglesia católica, en este caso diciendo que es iglesia universal, pero en ese tiempo todavía no existía como tal la iglesia católica apostólica romana, como se le conoce, ¿verdad? Ahora, Ajá. el que sea apostólica es por ese tema de la sucesión apostólica, que es una doctrina que no está en el Nuevo Testamento. Como habíamos mencionado al principio, Pedro no es que él fuera el líder supremo de la iglesia, pues habían tres pilares en ese tiempo. Estaba Pedro, Juan y Santiago, que era medio hermano del Señor Jesús. Y de hecho, hasta cierto punto, por algunos pasajes, se ve como que le daban más énfasis a Santiago. Esperemos a que venga Santiago. O Jacob, porque ese era el nombre realmente, Jacob. Santiago es como, bueno, una vez lo expliqué eso del nombre. Pero bueno, el punto es de que no hay evidencia de que el apóstol Pedro haya sido como el líder supremo o como el papa, por así decirlo, ¿verdad? Que habla ex cátedra y que es infalible. Eso es hasta, pues sí, herético decir algo así, ¿verdad? Sino que ellos pues tenían autoridad apostólica como tal, así como la tuvo el apóstol Pablo. Definitivamente, eso no lo podemos negar, eran hombres inspirados por Dios. Pero no es que Pedro era el líder supremo, ¿verdad? Punto. Entonces, por eso es que no creemos en esa sucesión apostólica. Y ser romana, pues, evidentemente, llegó un momento en los tiempos de Constantino, ya por creo, 400 y algo, creo, después de Cristo, más o menos, por ahí las fechas, que como que hizo parar el conflicto, las guerras que había entre los cristianos y el imperio. Entonces se unificó y se hizo como la religión del imperio, el cristianismo. Y de ahí surgió más adelante eso de la iglesia católica, apostólica y romana. Ajá, pero cada cosa de eso es un mundo, ¿verdad? Yo ahorita he hablado lo más por encima posible, ¿verdad? Pero hay tanta tela que cortar ahí, hermano. Sí, muchas gracias, hermano. De acuerdo, sí. Bueno, quiero ver. Versículo número 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y ojo con eso, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Como lo vimos en el punto anterior de la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte.
Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, como se puede ver, la iglesia debe ser misionera, según lo que hemos leído, que hay personas que tienen los dones espirituales y tienen ese llamado para poder ir a compartir el evangelio en otros lugares, siendo guiados por el Espíritu Santo, y la iglesia tiene que apoyar ese tipo de eh, ministerios. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Tenemos 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí, como paréntesis, vemos que el apóstol Pablo era apóstol como tal, o sea, no era un enviado nada más, sino que tenía autoridad apostólica. Y fue dado por el mismísimo Señor Jesucristo en esa ocasión en donde él iba para Damasco y fue cegado por una luz. Y bueno, el Señor Jesús le habló directamente a él y lo encomendó, pues, por eso es que él se presenta así como llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y continúa y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí es lo que queremos recalcar, que dice iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, es una iglesia local, pero esa es parte de la iglesia de Dios. Entonces, el hecho de que hayan iglesias locales está bien. O sea, por ende tiene que haber una lista de miembros, la membresía, ¿verdad? Porque muchos dicen la membresía no está en la Biblia. Sí, ¿verdad? O sea, la palabra como tal no está. Tampoco está la palabra Trinidad. Sin embargo, o sea, el contenido de la Biblia nos explica, nos da a entender, el estudio de la Biblia nos da a entender que existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También así nos da a entender por estas pistas que nos da de que también había una membresía. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la otra lección. Ahorita estamos viendo el tema de la iglesia, ¿verdad? Entonces había una iglesia local en Corinto. Continúa diciendo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las otras iglesias locales que invocan al Señor Jesús. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De hecho, esa era una forma de saludo, ¿verdad? Gracia y paz. Bonito, ¿verdad? El saludo. Segunda de Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí dice iglesias en plural, dando a entender de que hay varias iglesias locales en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Perdón. Este es con respecto a uno de los ministerios que tenía el apóstol Pablo, de que no se olvidara de los pobres, en este caso de las personas que estaban en Jerusalén, si no me equivoco. Entonces ahí él recogía ofrendas y eran enviadas allá. Entonces, eso es lo que está hablando en esta parte, y no como lo esperábamos, dice el versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Entonces es parte de lo que hace la iglesia, recoger la ofrenda, ¿verdad? Bien, eso es con respecto al punto de la iglesia. Ahora, también la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte habla sobre la vida futura. ¿Qué es lo que piensa nuestra iglesia sobre la vida futura? Creemos en el futuro retorno personal, corporal y visible de nuestro Señor Jesucristo, con todo poder y gloria. Esa segunda venida del Señor, pues va a venir. Nosotros estamos seguros y de hecho por eso nosotros participamos de la cena del Señor, porque tenemos eso como ciertísimo y esa es la esperanza de gloria que tenemos. Establecerá su reino milenial de justicia y paz. Aquí pues hay detalles que
podemos, bueno, o sea, acuérdense que esta es la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte. Yo les había mencionado anteriormente que el tema de la escatología es un tema terciario que no debería dividirnos realmente como cristianos, pero sin embargo la iglesia está posicionada en una línea doctrinal, en una línea de escatología, que en este caso es la dispensacional, que la mayoría de iglesias evangélicas actualmente tienen esa línea de pensamiento de el dispensacionalismo, que es el premilenialismo pretribulacional. O sea que el milenio sucede antes de la venida, viene Cristo con su iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde inicia el milenio, literalmente de 1000 años, que sería el reino del Señor Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que da a entender el premilenialismo pretribulacional. Bueno, de ahí el espíritu y el alma de los que han creído en Cristo para salvación pasa directamente a su presencia en la muerte del creyente. O sea, lo que dice una parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ausentes en el cuerpo y presente ante el Señor. Entonces eso es lo que pasa a nuestra alma, a nuestro espíritu, que al morir, pues, pasamos directamente a la presencia del Señor. En la resurrección volverán a unirse el cuerpo y el alma en un cuerpo glorificado para estar siempre con Cristo. O sea, ya no vamos a tener el mismo cuerpo, sino que va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, en donde ya no vamos a tener relación con el pecado y posiblemente tengamos muchas facultades que hoy ni nos imaginamos, ¿verdad? Seremos inmortales. El espíritu y el alma de los que no creen quedan conscientes de su condenación después de la muerte física. O sea, van a estar en ese lugar de tormento, como la parábola, bueno, la parábola de la historia, la narrativa de el rico y el Lázaro. En este caso, él estaba angustiado. Y bueno, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Y esperan la resurrección de los impíos para ser eternamente castigados. Entonces nosotros creemos tanto en la vida eterna, en Cristo Jesús, o sea, reinando con Cristo, como en el castigo eterno. Hay algunas denominaciones de iglesias que creen en el bueno, que son aniquilados, pues, el cuerpo y el alma, y que dejan de existir. O sea, que los malos al final, pues, no llegan al castigo eterno, sino que son exterminados totalmente, o sea, ya no existen. Pero no, el Nuevo Testamento y más que todo el Señor Jesús habló bastante de eso, del castigo eterno, allí donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Entonces, algo que está ahí muy claro en la Biblia. Entonces, creemos tanto en la vida eterna, en el reino de nuestro Señor Jesús, como también en el castigo eterno. Y eterno es eterno, ¿verdad? Es algo que no tiene fin. Entonces, es algo muy importante de tenerlo en cuenta, de creerlo. Algunas citas de referencias sobre todo lo que hemos hablado ahorita de esta vida futura. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 35. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Acordémonos que la palabra ángel significa enviado, algo así como un apóstol, ¿verdad? Entonces puede ser un ente espiritual, sí, pero también podría ser persona, ¿verdad? Digamos, los que han muerto en Cristo, ¿verdad? Que están en el cielo, cuando venga en su segunda venida, pues muy probablemente estos santos ángeles se refiere también a esos creyentes que están con el Señor en ese tiempo, cuando venga por segunda vez. Entonces se sentará en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, ese es el día del juicio, ¿verdad? Va a poner a un lado a unos y a otro lado a otros.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de símbolos. Las ovejas somos los hijos de Dios y los cabritos son los hijos del diablo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, imagínense, o sea, desde antes desde los tiempos de la creación, pues ya nosotros tenemos esa heredad, esa esperanza que desde el principio de los tiempos. Y continúa el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y eso aparte ya lo han oído, ¿verdad? De ahí más adelante en el versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un versículo sumamente eh, difícil, muy fuerte, fuertísimo, pues, y es algo ciertísimo, pues, así como la figura de lo que estuvimos leyendo en la declaración de fe, pues, el castigo eterno, pues, fuego eterno, dice. Y el fuego, pues, no es algo, pues sí, si uno pone la mano en el fuego, pues no es algo bonito, ¿verdad? Es algo que duele, algo feo, algo sufrimiento, pues. Entonces, ahí vemos las dos partes, ¿verdad? Muy claramente. Entonces, parte de lo que vamos a ver en la vida futura. Y por cierto, ¿verdad? Muy curiosamente en este pasaje hablamos de que va a haber un momento en donde va a estar divididas las dos partes, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en ese momento se hace el juicio y cada quien en su lugar, ¿verdad? Entonces ahí pues hay temas escatológicos que no los voy a profundizar porque sí, de plano es demasiado complejo, pero igual, o sea, dependiendo de la línea de interpretación, ya sea la dispensacional, la milenialista o la postmilenialista, cada uno tiene sus posturas bíblicas y unas son más bíblicas que otras, ¿verdad? En este caso, pues no me voy a meter mucho en esos detalles. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, por la culpa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado en el mundo, el cuerpo, pues la naturaleza del ser humano cambió, ahora tenemos una naturaleza pecaminosa y pues el ser humano va muriendo desde que nace, ¿verdad? Lleva un proceso de degeneración, o sea, uno va creciendo y todo, ¿verdad? Pero llega un momento que va en decadencia, igual hay niños que se mueren pequeños, pues, o sea, el punto es de que hay muerte, ¿verdad? Entró la muerte. Entonces, por eso que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, que es el postrer Adán, todos serán vivificados. Qué bonito, ¿verdad? O sea, nosotros le diéramos a Adán, ¿verdad? Le tiráramos alguna piedra, ¿verdad? Por lo que pasó, ¿verdad? Pero así como por el pecado de Adán, todos nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa, pues en Cristo Jesús, todos nosotros que somos culpables realmente, si por la fe en el Señor Jesús es que nosotros somos salvos, ¿verdad? Por los méritos de Él, no los nuestros. Entonces, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Creo que en una ocasión hablé sobre la fiesta de las primicias, que es justamente eh, la Pascua inicia el día 14 del mes primero, la fiesta de los panes sin levadura es al día siguiente, son 7 días, y coincidía en esos 7 días la fiesta de las primicias, que cayó en domingo. ¿Y cuándo fue que resucitó el Señor Jesús? En domingo. Entonces por eso es que Cristo es las primicias, cumplió la fiesta de las primicias. Y luego continúa, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, pues ahí nosotros vamos a ser transformados, porque vamos a ser resucitados. En este caso dice vivificados, pero viene siendo como lo mismo, ¿verdad? En este contexto. Eh, bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Quiero ver si no
Si estamos todos, que vi una llamada perdida por aquí. Ah, no veo al hermano. Le voy a mandar otra vez el enlace, quizás. Quizás lo perdió el enlace, no sé. Bueno. Continuamos. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, este texto bíblico es sumamente importante e indispensable para el estudio de escatología, o sea, los tiempos finales. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? De que va a llegar un momento donde el Señor, y bueno, y este es uno de los textos bíblicos más ruidosos de toda la Biblia, o sea que el tema del rapto secreto es un poco cuestionable por este tipo de cosas, de que dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Son tres cosas muy ruidosas. La voz de mando, digamos, un militar cuando le habla a sus soldados, es una voz fuerte. Voz de arcángel, hablamos que un ángel es, bueno, una entidad de respeto, pero un arcángel está con más autoridad que un ángel normal. Voz de arcángel, imagínense. Y trompeta de Dios, una trompeta es ruidoso, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esto no es algo secreto. Descenderá del cielo, o sea, el Señor Jesús descenderá del cielo, o sea, vendrá aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que están muertos y todo, pues van a ser resucitados, van a tener ese cuerpo glorificado. Luego nosotros los que vivimos, aquí el apóstol Pablo se pone en cuenta porque el Señor Jesús les enseñó de que en cualquier momento iba a llegar por segunda vez, ¿verdad? Entonces ellos vivían su día a día con esa mentalidad de que el Señor Jesús va a venir, va a regresar. De hecho, este libro, esta carta que le mandó a los tesalonicenses, de alguna forma, o no me acuerdo si era la segunda carta, de alguna forma él trataba de darles a entender a ellos de que, o sea, que no podían dejar, o sea, porque habían algunos que estaban dejando de trabajar y diciendo, bueno, el Señor ya viene, entonces, ¿para qué estamos trabajando? Mejor esperémoslo a Él y así, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? O sea, el punto es de que nadie sabe el día ni la hora, pero sin embargo nosotros deberíamos vivir día a día sabiendo de que en cualquier momento puede venir. Por eso el apóstol Pablo se incluyó aquí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y oigan esas partes. O sea que, vaya, primero los muertos en Cristo, este, resucitan primero. Luego nosotros, los que estemos, si es que estamos, ¿verdad? Vamos juntamente con esos esos muertos, vamos a recibir al Señor en el aire. O sea, Él viene, ¿verdad? Descendiendo del cielo y nosotros vamos a subir probablemente a recibir ese cuerpo glorificado, a recibir al Señor. ¿Qué es recibir? Si no es que Él viene aquí a la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Eh, bueno, esa es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Ahora, aquí el dispensacionalismo lo que dice de que Él viene por su iglesia, o sea, se queda en las nubes. eh, y bueno, y la segunda venida propiamente viene con su iglesia, después de los 7 años de los 7 años de tribulación, ¿verdad? Porque son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Independientemente de la interpretación escatológica que tengamos, el punto es de que el Señor viene. Y esta venida pues va a ser que todo ojo lo verá.
O sea, va a ser algo glorioso. Y vamos a resucitar. Primero los muertos van a recibir el cuerpo glorificado y luego nosotros también vamos a recibir al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Quiero ver, son las 8 y 2. Híjole, ya me pasé la hora. Lástima. Bueno, no les voy a quitar tiempo, hermanos. La verdad que nos pasamos un poquito, pero vamos a continuar la otra clase, no hay problema. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran añadir.